Hace unos minutos el expresidente Ollantaytamala afirmó que la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados es un atentado contra la libertad de expresión y una acción vengativa por parte de Keiko Fujimori. Agregó que la Fiscalía se equivocó con respecto al informe sobre el balance patrimonial de Nadine Heredia. Primero, que es lamentable que en estas épocas estemos viendo este tipo de leyes que atentan contra la libertad de expresión. Pero en realidad yo lo resumo como la venganza de la señora Keiko Fujimori y su plan para llegar al 2021 como sea. O sea, 40.000 votos le retumba en la cabeza. No le perdonó esa derrota a Kuczynski y lo obligó a renunciar, si no lo vacaba. Durante mi gobierno tampoco asimiló que había perdido las elecciones y durante todo el quinquenio el aprofujimorismo fue una oposición dura y que hoy día lo que estamos viviendo es una venganza del fujimorismo y tiene al APRA como furgón de cola porque es un partido que a pesar de sus años en realidad le han perdonado su inscripción aplicando en una ley antigua. Entonces lo mismo que nos hicieron a nosotros, ahora se lo están haciendo a la prensa. Y yo creo que hay un plan acá, hay varias cosas que ver acá. Primero tienes un tema de una venganza política contra el Partido Nacionalista y contra sus dirigentes, para tratar de impedir que podamos participar en el 2021. Tienes un proyecto de ley que está en el Congreso para cerrar la puerta a nuevos actores políticos para la campaña en el 2021. Tienes la aplicación del financiamiento a los partidos políticos, pero solo a los que están dentro del Parlamento. Y tienes ahora, ¿no?, una ley que se hace para castigar a los medios de comunicación que hoy día la están criticando, porque algo que nos ha demostrado el fujimorismo es que no le gustan ni aceptan las críticas. El argumento de la persona que sustentó esta ley, que fue Mauricio Müller, es que se ha gastado en los últimos tiempos ingentes cantidades de dinero. En su gobierno lanzó una cifra de poco más de 500 millones de soles. Entonces, debe haber una regulación. ¿Qué tiene que decir usted respecto a la publicidad que se gastó? Bueno, primero hay que entender quién es la mano que mece la cuna, ¿no?, que mueve la cuna. Este señor solamente es vocero de la señora Keiko Fujimori. Ese es el papel que hoy día está haciendo, ¿no? Pero evidentemente una ley tan absurda y de evidentemente un corte inconstitucional le afecta de todas maneras, le está quemando la mano que está moviendo la cuna. Pero ahora, el presupuesto de publicidad. Sobre otro tema, nosotros lo que hemos hecho es mostrar lo que hicimos, es que trabajamos 5 años, hicimos un paquete de reformas que tenían que ser explicadas a la población. Hicimos un conjunto de obras que iniciamos y concluimos, como por ejemplo el centro de convenciones, el local del Banco de la Nación, entre otras, que había que también enseñar a la nación. La modernización de la Fuerza Armada en un proceso del proceso que llevamos en la Corte Internacional de La Haya, eran temas que teníamos que explicar. El conjunto de obras que hicimos durante mi gobierno a nivel nacional tenían que ser explicadas. Y por último, la controversia en La Haya también tenía que ser explicada. Es muy considerable del gobierno de García con su gobierno. Esa es la crítica, sí, que se hace respecto a esto. Ese es el pretexto para tratar de cortar la libertad de expresión, ¿no? Yo considero de que podemos tener medios críticos, medios adversos, medios de comunicación que se muestren ácidos contra una gestión de gobierno, inclusive que dentro de esos medios hayan opinólogos o periodistas que puedan tener una carga ideológica, pero eso es preferible a no tener libertad de expresión. Respecto a una información que se reveló esta semana, el lunes, en torno a nuevos peritajes que ha hecho el Ministerio Público y que señalan a su esposa Nadine Heredia con un desbalance de poco más de 1.200.000 soles. ¿Qué tiene que decir al respecto? Nosotros conversábamos con uno de sus abogados, el doctor Pedraza, que señalaba una serie de críticas respecto a cómo se había desarrollado el trabajo de la Fiscalía en tema de la contabilidad. Bueno, en principio nosotros estamos viendo cómo hay un irrespeto, una falta de respeto al debido proceso. A nosotros no nos están aplicando la ley como se la están aplicando a Keiko Fujimori y a Alan García. Con nosotros hay una venganza del aprofujimorismo que han llevado a que sin pruebas, sin ningún tipo de pruebas, solamente con sospechas, nos hayan aplicado
casi 10 meses de prisión preventiva y además saliendo de la cárcel para vengarse de nosotros y sacarle la vuelta a la sentencia del Tribunal Constitucional, nos han incautado nuestra casa y han congelado todas las cuentas de mi esposa. En el tema del desbalance, no existe tal desbalance. Lo que hay es una maniobra, yo diría hasta impropia de la Fiscalía, de primero filtrar información falsa. El proceso de peritaje contable para poder sustentar un desbalance patrimonial se hizo en diciembre. En el mes de diciembre nos dieron 5 días nada más para presentar las observaciones. Cumplimos esos 5 días. Para levantar esas observaciones, los peritos del Ministerio Público se tomaron 5 meses, ¿no? Y en el mes de mayo han levantado sus observaciones. No hay un nuevo elemento y en la práctica sumaron mal y de 1.8 o 1.9 que le habían puesto a mi esposa de desbalance patrimonial 1.9 millones de soles, bajaron a 1.2. Pero aún así mantienen errores abusivos, ¿no? Como por ejemplo, para ellos no hay un saldo inicial, es decir, que en el año 2005, desde el inicio de la pericia que se hace, yo venía de Francia y de Corea, no nos consideran que mis ahorros, no consideran los ahorros que tenían en el usted en ese periodo, porque por ejemplo entre el 2015 y el 2011, el 2015-16 es donde se registra según el peritaje del Ministerio Público el mayor porcentaje de desbalance. ¿Sabe por qué? Porque en el periodo del 2011 al 2016, que es el periodo presidencial, solo están contabilizando el peritaje a mi esposa, pero a mí no me están haciendo el peritaje. De tal manera que en esos 5 años, el gasto de familia, el seguro escolar, la escolaridad, los servicios, todo, se lo cargan a mi esposa y todos sabemos que mi esposa no tenía un trabajo remunerado en los 5 años. Entonces ahí viene una mañosería de la Fiscalía. ¿El peritaje fue sometido de manera individual o fue como, digamos, la institución? Declaraciones del expresidente Ollanta Humala. En otros temas se